Amén. Quiero que vaya a su Biblia, por favor, al Evangelio de Mateo. Y vamos a ir al capítulo 28. Vamos a leer los primeros 10 versículos del capítulo 28 del Evangelio de Mateo. Hoy vamos a hablar acerca de la resurrección de nuestro Salvador. Ese es el tema que vamos a estar tratando. La resurrección de nuestro Salvador. Y para ello quiero invitarle a que vaya a Mateo capítulo 28. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Y para las personas que nos visitan, quiero nada más decirles que todos los pasajes que voy a usar están en las notas que les dieron. El único pasaje que no está en esas notas es Mateo 28, del 1 al 10, que usted lo tiene en su Biblia. Bueno, permítame leérselo para usted. La Biblia dice: pasando el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Versículo 2. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid y ved el lugar donde le fue puesto el Señor. E id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, y ahí le veréis. Y he aquí os lo he dicho. Versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Hoy vamos a hablar acerca de la resurrección de nuestro Salvador. Y déjeme decirle que, hablando de la resurrección de Cristo, esta es la culminación de todos los eventos que Cristo tuvo que experimentar mientras estuvo aquí en la tierra. El evento central de la culminación es su resurrección. Este es el hecho central de la historia de Dios tratando o salvando al mundo. Recuérdense que ese es el tema central de la Biblia. La resurrección, según las Escrituras, es la piedra angular de la fe cristiana. Todo lo que somos, todo lo que tenemos o todos los que esperamos ser como cristianos se basa en la realidad de que Cristo salió de esa tumba ese primer día de la semana. Ahora, no habría cristianismo, dice Pablo, si no hubiera resurrección. Y con toda propiedad él pudo decir en 1 Corintios 15, 14: y si Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Porque la resurrección de Cristo es el centro de la fe cristiana. Cristo resucitó de la muerte tal y como Él lo había prometido, y por medio de su muerte nuestros pecados, dice la Biblia, fueron perdonados, y por medio de su resurrección, dicen las Escrituras, sabemos y entendemos que un día usted y yo también vamos a resucitar. Fue su resurrección la que nos dio esa gloriosa esperanza. Y el mensaje de la Biblia siempre ha sido un mensaje de esperanza, de resurrección, un mensaje en el que la muerte no es el final para los seres humanos. Para todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, hay esperanza de resurrección. Para los cristianos, dice la Biblia, la muerte nunca ha sido el final, sino más bien es una puerta que lleva a la eternidad con Dios. Abraham entendió esa verdad. Él entendió esa verdad cuando él obedeció la orden divina de sacrificar a su propio hijo. Pero dice la Biblia que por fe Abraham creyó. En Hebreos 11, 19, Abraham llegó a la conclusión, dice la Nueva Traducción Viviente, de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Abraham tenía la esperanza de vida eterna. Abraham tenía la esperanza de que si su hijo moría, Dios podía levantarlo de los muertos. El Salmo 49, 15 dice: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, que era el lugar de los muertos en el Antiguo Testamento, porque Él me tomará consigo.
Cada escritor del Antiguo Testamento tenía la esperanza de la resurrección, aunque ellos no sabían ni entendían qué eso significaba. Esos escritores del Antiguo Testamento testificaban del poder de Dios para levantar a los suyos de los muertos. En una ocasión, Job preguntó de forma retórica en el capítulo 14, versículo 14, él dice: ¿y si el hombre muriere, volverá a vivir? Todos los días de mi edad, dice Job, esperaré hasta que venga mi liberación. Pero fue el mismo Job, por eso les dije que fue de forma retórica, porque fue el mismo Job quien previó a la realidad de la resurrección. Él, recuerde que muchos años antes de que Cristo viviera, Job estaba en esta tierra, y él dice en Job capítulo 19, versículo 25 al 26: yo sé que mi Redentor vive y el fin se levantará sobre el polvo. Del versículo 26 dice: y después de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job está profetizando acerca de una resurrección corporal. Él dice: yo en mi carne voy a ver a mi Dios. El versículo 25 dice: yo sé que mi Redentor vive. Así de grande, hermanos, ha sido la esperanza prometida del pueblo de Dios a lo largo de la historia. Una esperanza de resurrección que predicaba la resurrección de Jesucristo. En su resurrección, Cristo garantizó la nuestra. Mire lo que Pablo dice en 1 Corintios 15, 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró al mundo por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Eso nos habla de la resurrección. Es una esperanza que está allí para todo aquel que en él crea. Ahora, lamentablemente, a lo largo de la historia, muchos han negado, despreciado y se han burlado de la verdad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mire, se necesita ser un necio para negar la realidad de este hecho, porque la muerte y la resurrección de Jesús son las únicas esperanzas que usted y yo tenemos para poder seguir viviendo. Uno de los primeros misioneros protestantes que llegó a una isla en el Pacífico Occidental, casi cerca de Japón, descubrió, cuando él estuvo allí predicando el evangelio, una fosa común. Usted sabe, una fosa común es donde entierran a toda la gente que no hay nadie quien reclame sus cuerpos. Bueno, este misionero, cerca de una isla en Japón, estuvo allí y descubrió esta fosa común. Pero lo extraño de la fosa es que en la fosa solo encontraron cabezas. Solo habían cabezas, sin cuerpos. Y lo que al investigar sobre el asunto, el misionero se enteró que en 1637 el gobierno japonés, quien estaba todavía rigiendo esa isla, es decir, sus leyes regían y controlaban esa isla, el gobierno japonés ordenó terminar a todos los cristianos del imperio. Es decir, la persecución había nacido, o la persecución se había dado en ese pequeño lugar. Pero debido a que ellos sabían que los cristianos creían que un día ellos van a resucitar, los cuerpos, lo que hicieron fue que martirizaron los cuerpos, les quitaron las cabezas, enterraron las cabezas en un lugar y muchas millas después de ese lugar enterraron sus cuerpos. Todo eso con el propósito, decían ellos, de eliminar la realidad de la resurrección. Ellos creyeron que a través de hacer eso, de dividir los cuerpos, ellos no iban a poder resucitar el día que Cristo vuelva por segunda vez. Mire, si usted cree en Jesucristo, hermanos, no importa si a usted se lo tragó un tiburón, usted va a resucitar. Y esa es una esperanza que Cristo da por medio de su resurrección. En Cristo Jesús usted va a resucitar completito, hasta el dedo que le hayan quitado. Cristo nos da la esperanza de resurrección. No importa si fuimos martirizados, no importa si usted fue decapitado, no importa si fue desmembrado. Toda persona que ha creído en Él tiene la esperanza de vida eterna, porque la resurrección de Jesucristo es el acontecimiento, según las Escrituras, más glorioso en la historia del mundo. Es tan fundamental que nadie que niega la resurrección puede llamarse cristiano.
nadie que niega la resurrección puede llamarse cristiano. Sin resurrección no hay fe cristiana, no hay salvación y no hay esperanza. 1 Corintios 15, versículos 13 y 14 dice: porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces nuestra fe. Alguien que no reconoce la resurrección de Jesús es alguien que cree en un Cristo impotente, un Jesús muerto. El apóstol Pedro, con toda autoridad bíblica, en Pentecostés él pudo predicar y decir lo siguiente en Hechos 2:24: al cual, refiriéndose a Jesús, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Mire, subraya esta parte, por favor. Era imposible que la muerte pudiera con Cristo. La muerte no pudo con él. Él venció a la muerte, venció a la tumba, y al ver el testimonio de estas mujeres que acabamos de leer en Mateo capítulo 28, esas mujeres que fueron el primer día de la semana, es decir, el domingo por la mañana, aprendemos cosas maravillosas para nuestra fe cristiana. Y aquí surge una pregunta: ¿de qué nos habla la resurrección? Bueno, en primer lugar, allá en sus notas, la resurrección nos habla de compasión. Anótelo. La resurrección nos habla de compasión. El versículo 1 de Mateo 28 dice: pasando el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Mire, por medio de la resurrección, Dios nos habla de compasión, misma que ha tenido con todos los seres humanos a lo largo de la historia. Recuérdense que el tema central de la Biblia es Dios salvando a una humanidad perdida. Dios salvando a una humanidad perdida. Mientras Jesús estuvo en la tierra, dice la Biblia que constantemente Él mostró compasión. Él sanó a los enfermos, Él levantó a los muertos. Pero en Mateo 9:36, Él dice que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La palabra en hebreo y en griego que se traduce como compasión significa tener misericordia, sentir compasión o tener piedad por alguien. Eso fue lo que Dios tuvo con nosotros. En el Salmo 86:15 dice: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Dios nos muestra a través de su palabra que en Él usted y yo tenemos la misericordia y la clemencia que Dios nos muestra. Como todos los atributos de Dios, su compasión es infinita y eterna. Sus misericordias, dice la Biblia, nunca se acaban, son nuevas cada mañana. En Lamentaciones 3:22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque, escuche bien esto, nunca, hágale un círculo por favor, nunca decayeron sus misericordias, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Jesucristo, hermanos, el Hijo de Dios, ejemplifica todos los atributos que el Padre tiene. ¿Y sabe cuál? Incluyendo su compasión. Cuando Jesús vio a sus amigos llorando en la tumba de Lázaro, dice la Biblia que Él sintió compasión y lloró junto con ellos. En Juan 11, 33 al 35 dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que lo acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Nota el versículo 34: y dijo: ¿dónde le pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Lloró de compasión. Lloró porque se sintió compadecido de todos los que estaban allí. Mire, cuando Jesús vio que esta gente lloraba y se lamentaba, Él también lloró. Él se identificó con el dolor de ellos, pero Él lloró no por lo que había pasado. Recuérdese que Él iba, en unos minutos después, iba a resucitar a Lázaro. Él lloró por la incredulidad de la gente que estaba allí, no creyendo que Él sea capaz de resucitar a su amigo. Jesús demostró su inmenso interés por nosotros al llorar junto con nosotros cuando sufrimos. Pero en este mismo
texto, en este mismo contexto del pasaje que acabamos de leer en Juan 11, es cuando él habla de la resurrección. En Juan 11, 25 al 26, Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, dice él, y cree en mí, no morirá eternamente. Fue el primer día de la semana. Dice la Biblia aquí en Mateo 28 que Cristo salió de esa tumba. Y mire, como fue el primer día de la semana, es debido a la resurrección de Jesús, es que los cristianos adoramos al Señor el primer día de la semana en calendario, en lugar de hacerlo en sábado como antes se hacía. En nuestro calendario es el día domingo, en lugar de hacerlo en el sabbato, en el sábado, como los judíos lo hacían. Estas mujeres habían sido testigos presenciales de esa tumba vacía. No había nadie ahí, y ellas corroboraron que no había nadie ahí. Ellas ya habían visto a José de Arimatea y a Nicodemo bajar el cuerpo del Señor, envolver el cuerpo del Señor y ponerlo, dice la Biblia, en una tumba prestada. En Juan 19, 38 al 39 dice: después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirras y aloes, como 100 libras. Estas mujeres habían visto a estos dos hombres bajar el cuerpo de Jesús, prepararlo y ponerlo en una tumba. Ellas creyeron que Jesús estaba en esa tumba. Ellas no fueron a la tumba con la esperanza de encontrarla vacía, entienda esto. Ellas fueron a la tumba de Jesús con la esperanza de encontrarlo a él ahí. Ellas querían llegar a la tumba y que alguien, dice la Biblia, pudiera ayudarles a remover la piedra para ungir al Señor. Pero Cristo había resucitado. Ahora, aquí hay una pregunta: ¿por qué el tercer día? ¿Por qué fue el tercer día y no el segundo, o no el cuarto, o no el quinto? Bueno, eso tiene que ver con una tradición judía, y ahorita lo voy a explicar. Recuerden que estas mujeres que fueron al sepulcro, Mateo presenta 2, Juan y Lucas nos hablan de 3 hasta 4 mujeres allí. Recuérdense que ellas eran judías y ellas iban a ungir un cuerpo judío, el cuerpo de Jesús. Y según la tradición judía, sostenía erróneamente, y quiero remarcar esto muy bien, erróneamente, que el cuerpo o el espíritu de una persona muerta, el cuerpo de una persona muerta yacía en una tumba, pero el espíritu de una persona muerta salía de él hasta el cuarto día de haber muerto. Porque después del cuarto día, recuérdese que un cuerpo en estado de descomposición, después de 3 días, esa persona ya está en un estado de putrefacción. Entonces la tradición judía decía y entendía que el espíritu de una persona salía hasta el tercer día. Hasta el tercer día, o después del tercer día, el cuarto día. Porque en ese momento ya el cuerpo se había desfigurado tanto por la descomposición que el espíritu mismo ya no podía reconocer su cuerpo. Entonces él se iba. ¿Se recuerda que Marta le hace una pregunta a Jesús cuando Jesús llega a la tumba de Lázaro? Jesús llega con el propósito de levantar a Lázaro de los muertos, pero Marta le dice: mira, ya son 4 días, es decir, tú ya no puedes hacer nada por él. Ya no puedes hacer nada por él. Por eso les dije que Jesús lloró, no porque Lázaro había muerto, sino por la incredulidad de las personas al verlo a él. Miren, las mujeres, hermanos, no tenían confianza en la resurrección. Ellas fueron esperando encontrar ese cuerpo allí, pero tenían un gran amor y una gran devoción por su Salvador. Y la resurrección nos habla de la compasión que Dios tuvo con el mundo entero, dándonos un Salvador resucitado. Y estas mujeres fueron testigos de la compasión de Dios. Ahora, note en segundo lugar, la resurrección en segundo lugar nos habla de terror. El versículo 2 dice que ellas estaban allí, pero hubo un gran terremoto. Luego un ángel con un aspecto resplandeciente se les apareció. Cualquiera de nosotros hubiera sentido temor.
Cualquiera de nosotros hubiéramos tenido la misma actitud que ellas tuvieron. No era para más, dice la Biblia, que los guardias se quedaron como medios muertos cuando vieron todos estos hechos. Las mujeres tuvieron miedo, los guardias tuvieron miedo. Hubo un gran terremoto. Y recuérdense que este fue el segundo terremoto que tiene que ver en relación con la muerte de Jesús. El primero fue mientras él estaba en la cruz. Pero este fue producido, dice la Biblia, cuando un ángel descendió del cielo y hizo que la tierra alrededor de la tumba temblara con violencia, como una demostración del poder de Dios sobre la naturaleza. Note que el propósito de este hecho sobrenatural fue remover la piedra de la tumba. Es muy probable que se necesitaran varios hombres para poner esa piedra ahí y varias horas para poderla mover de donde estaba a la boca de la tumba. Pero el ángel, dice la Biblia, que la quitó en un instante. Ahora, quiero recalcar esto porque hay muchos que dicen esto, y el ángel no quitó la piedra para que Jesús pudiera salir. No sé si alguna vez ha visto un cuadro usted donde hay un ángel parado en una roca y Jesús saliera. El ángel no quitó la roca para que Jesús saliera. Jesús ya no estaba en la tumba cuando el ángel removió la piedra. Juan capítulo 10, versículo 18 dice, Cristo hablando: nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora, quiero que veamos la apariencia del ángel y ahí usted puede entender del terror de las mujeres. Note que la apariencia de este ángel que se manifestó a ellas, dice el versículo 3, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Su aspecto como de relámpago, brillante, que hacía una referencia a la Shekinah, que en aquel tiempo era la presencia de Dios cuando descendía al pueblo. Y cuando la Biblia habla del blanco como la nieve, sugiere la pureza y la santidad de Dios. Estas mujeres estaban frente a la muestra de la majestad de Dios y la santidad de Dios. Todo en la resurrección apunta a Dios. El doctor MacArthur dice que este ángel traía el sello del carácter de Dios a fin de clarificar a los observadores no solo que era un mensajero sobrenatural, sino que era un agente de Dios y no de Satanás. Recuérdense que muchas personas creían que fue el diablo quien crucificó a Jesús. Antes de esta muestra, hermanos, de majestad, los guardias temblaron por lo impresionados que ellos estaban. Dice la Biblia, paralizados de miedo. Versículo 4, como medio muertos. Y la idea aquí la idea que este pasaje nos da es que ellos no solo quedaron rígidos, sino inconscientes y totalmente traumatizados por lo que veían. La resurrección produjo en ellos terror y las mujeres también se asustaron. Pero a diferencia de los soldados, dice la Biblia que ellas recibieron el consuelo divino por medio del ángel. Mira el versículo 5. Mas el ángel, reprendiendo, dijo a las mujeres, escuche bien esto: no temáis vosotras. No temáis vosotras. Note la expresión vosotras. Los soldados que sigan teniendo temor, pero ustedes tranquilícense. Ellas no, ellas recibieron consuelo. Recuerde que ellas no habían llegado buscando una tumba vacía, sino esperando encontrar a Jesús allí. Pero Dios en su amor les pasó por alto su falta de fe, como lo hace muchas veces con nosotros también, y les dio por medio de la resurrección el fortalecimiento de su fe. El versículo 6 dice: Él no está aquí, Él ya resucitó. La versión que Juan nos presenta de este hecho en Juan 20 dice que Pedro y Juan entraron al sepulcro. Mire lo que dice Juan 20, 6 al 7. Llegó luego Simón Pedro tras él, es decir, tras Juan, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Note que los lienzos estaban tal y como se hallaban cuando José y Nicodemo los pusieron en el cuerpo de Jesús. Tal y como los pusieron.
Jesús no dobló nada, tal y como estaban. El único que no estaba donde tenía que estar, dice la Biblia aquí en Juan, era el sudario. Ese era el único que estaba al lado de donde Jesús estaba. Un escritor decía que Jesús no tuvo que desenvolverse más de lo que tuvo que quitar la piedra. Todo estaba intacto. En un momento todo estaba en su lugar. El terror de las mujeres que habían ido a ese lugar, ellas recibieron consuelo, el consuelo de Dios. Ahora tenían una tarea específica que hacer. ¿Cuál era ese? Versículo 7 dice: id pronto, dice el ángel, vayan a los discípulos y díganles que Cristo ha resucitado, que el Señor ha resucitado. Mire, Dios las envió a ellas, a pesar de su cobardía y a pesar de su falta de fe, las envió como mensajeras de amor y de consuelo. Nuestro Señor, dice el ángel, ha resucitado. Ahora, nota en tercer lugar. En tercer lugar, la resurrección nos habla de gozo, de compasión, de terror, y en tercer lugar nos habla de gozo. Mira el versículo 8 ahí en su Biblia, dice: entonces ellas, saliendo de los sepulcros con temor, subraya esto por favor, y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos, y mientras ellas iban, Jesús sale a su encuentro. Ellas fueron y Jesús sale a su encuentro. Estas mujeres pasaron del terror de los hechos sobrenaturales que habían experimentado la mañana de la resurrección al gozo. El gozo del Señor, hermanos, es la alegría del corazón que proviene de conocerlo a Él, que proviene de entender que Cristo resucitó, de permanecer en Cristo y de ser lleno del Espíritu Santo. En el Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ellas sabían que algo grande había pasado, y este maravilloso evento de la resurrección de nuestro Salvador produjo en ellas gran gozo. En medio de su terror, el gozo fue su fortaleza. En Nehemías capítulo 8 versículo 10 se nos dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y ellas salieron de ahí corriendo a cumplir con la gran comisión que se les había dado. Y a pesar de haber sido consoladas por el ángel, dice la Biblia que ellas seguían teniendo cierto temor. Pero en medio de su temor, ese temor fue aplacado por el gran gozo de enterarse que su Señor había resucitado. El comentarista William Barclay dice que ellas habían estado presentes en el Gólgota, habían estado cuando se le puso en la tumba y ahora recibían la recompensa del amor. Ellas fueron las primeras que experimentaron el gozo de la resurrección. Subraye eso último, por favor, el gozo de la resurrección. Hermanos, al igual que la paz, el gozo es algo que muchos buscan hoy desesperadamente, pero lo hacen en lugares equivocados. Lo hacen tratando de llenar o satisfacer algo interno, buscando gozo. Ese gozo no dura. Ese gozo dura, decía alguien, lo que un estornudo dura. Pero la tumba vacía produce un gozo inigualable. Un gozo que viene a nosotros en el cumplimiento de la comisión que Dios nos ha dado. Las mujeres tenían que ir y contarle a los discípulos las buenas nuevas de que el Señor había resucitado. Nosotros tenemos un mensaje que compartir al mundo. ¿Se recuerda Mateo 28, 19 al 20? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire, no busque gozo en cualquier lugar. Búsquelo en una tumba vacía. Búsquelo en Cristo. Hoy este gozo está dispuesto para todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino tenga vida eterna. Ahora, nota en cuarto lugar. La resurrección, en cuarto lugar, nos habla de adoración. Nos habla de adoración.
el versículo 9. El versículo 8 dice que mientras ellas iban a dar las buenas nuevas a sus discípulos, versículo 9, Cristo resucitado, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Mire, ellas iban apresuradas a compartir la noticia con los apóstoles, noticia que el ángel les dijo que fueran a dar. Tal y como el ángel les había mandado, ellas estaban cumpliendo la comisión. Pero mientras iban con gozo llevando el mensaje, se encontraron con el Señor. ¿Se imaginan la impresión? La impresión de ellas, de camino hacia los discípulos, y se aparece Jesús. Bueno, Charles Spurgeon decía que los santos que corren en el camino de la obediencia tienen la probabilidad de encontrarse con Jesús. Algunos cristianos viajan al cielo tan lentamente que son rebasados por sus locuras o sus culpas, decía Spurgeon, por sus sueños o incluso por el mismo Satanás. Pero aquel que es siervo corredor de Cristo se encontrará con su maestro mientras acelera por su camino. Y estas mujeres experimentaron eso. Fue Jesús quien les salió al encuentro. Algunas traducciones añaden que ese saludo, salve, si usted ya lo encontró, le pido que haga un círculo a ese saludo. Algunas traducciones añaden que él las saludó y dijo, añaden esto, salve. Un saludo común, traducido como nuestros días sería hola o buenos días. Este es el saludo habitual en la plaza del mercado o los viajeros que se cruzaban en el camino. Pero en medio de su encuentro con el Señor, ellas estallaron en adoración. Ahora sabían con certeza que el Mesías había resucitado. El divino Hijo de Dios ya no estaba en esa tumba más. Y esa adoración y alabanza fueron las únicas reacciones adecuadas ante la presencia de nuestro Señor resucitado. Y así era como ellas estaban, dice la Biblia, postradas. Mire lo que dice el Salmo 71:8. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. En el Salmo 95:6 dice: venid y adorémonos, note esto, y postrémonos, arrodillémonos delante de nuestro Hacedor. Así era como ellas literalmente estaban. Abrazaron sus pies, dice la Biblia. Ellas abrazaron sus pies. Ellas hicieron lo que toda persona, tanto incrédula como creyente, hará un día delante de nuestro Señor. Ya sea que usted crea en Cristo o no, un día usted va a estar delante de Él arrodillado y va a declarar estas palabras: Jesús es Señor. Ya sea que usted sea creyente o sea un incrédulo, usted va a estar delante de Cristo y va a declarar estas palabras: Jesús es Señor. Filipenses 2:10-11 dice: para que en el nombre de Jesús se doble, note esto, toda rodilla, incrédula o creyente, de todos los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, es decir, estos son los que ya murieron, y toda lengua confiese. ¿Qué es lo que va a decir? Jesús es Señor, para la gloria de Dios Padre. Mire, cuando estas mujeres se encontraron con Jesús, ellas se sintieron inclinadas a adorarle. Una hora antes pensaban que ya todo estaba perdido. El Señor murió, el Señor fue puesto en una tumba. Nosotros vimos cuando estos hombres lo bajaron y lo pusieron en ese lugar. Ellas creían que Jesús estaba muerto. Pero ahora sabían que todo estaba ganado porque Jesús había resucitado. Notablemente, hermanos, Jesús recibió la adoración de estas mujeres. Si Jesús no hubiera sido Dios, este hecho en las Escrituras hubiera sido la blasfemia más grande de su parte, el recibir una adoración que no le pertenecía. Pero al ser Dios, este hecho fue bueno y apropiado y lo recibió. Él se sintió halagado con tan hermoso acto de devoción por medio de estas mujeres. Ellas habían oído la proclamación del ángel: Cristo ha resucitado. Habían visto la tumba vacía,
pero ahora habían visto al Señor resucitado. Incluso dice la Biblia que habían tocado sus pies, habían tocado su cuerpo glorificado. Ahora no pudieron hacer nada más que adorarlo. Hermanos, debemos adorar al Señor ante la tumba vacía, porque esa tumba vacía testifica que nuestro Salvador ya no está allí. Y ante el testimonio, ese testimonio de esa tumba vacía, nosotros debiéramos caer de rodillas, tal y como estas mujeres lo hicieron, y decir como el incrédulo Tomás, Juan 20:28, Señor mío y Dios mío. Ahora, nota en quinto lugar, la resurrección, a través de este pasaje, la resurrección nos habla de esperanza. La resurrección nos habla de esperanza. Mira el versículo 10 conmigo, por favor. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vaya a Galilea y allí me verán. Note que Jesús les dio el mismo mensaje de consuelo que el ángel ya les había dado. ¿Cuál fue este? No temáis. A pesar de la falta de fe, a pesar de la cobardía, a pesar de que los discípulos se habían ido de él cuando más los necesitaba, dice la Biblia que el mensaje que Jesús le dice: vayan a mis hermanos y díganles que yo he resucitado. El mismo Señor resucitado les habló con bondad a estas mujeres, diciéndole: vayan y díganle a mis hermanos. Ahora quiero que haga un favor. En el versículo 10 subraye la expresión mis hermanos, porque esta es la primera vez que el Señor llamó a sus discípulos, decía un escritor, por este adorable nombre. Este escritor decía: ellos sin duda pensaron que su Señor les reprocharía por su anterior cobardía e infidelidad, pero al hablar así les da la completa seguridad en los términos más tiernos de que todo había pasado y estaba enterrado por siempre. A pesar de todo ello, lo iban a ver en Galilea. Dice, ellos iban a experimentar el mismo gozo que las mujeres ya habían experimentado. Esto les trajo a las mujeres y a los discípulos esperanza de vida eterna. Mire, la Biblia tiene mucho que decir sobre la esperanza. La esperanza de la Biblia es el fundamento, dicen las Escrituras, de la fe en Dios. La esperanza es certeza, nos habla de fortaleza que necesitamos para el futuro. Es más, Hebreos 11:1 dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Escríbale a un lado, por favor: esperanza. Eso es esperanza. Nuestra fe es la esperanza, es la seguridad garantizada y se basa en la roca de nuestra salvación, Jesucristo. Y como creyentes también estamos llamados a responder por la esperanza que hay en nosotros a cualquiera que nos pregunte sobre esa esperanza. Mire lo que dice Primera de Pedro 3:15. En cambio dice: adoren a Cristo como su Señor de su vida. Y si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación. Así que, hermanos, la esperanza bíblica es una realidad, no un sentimiento. La esperanza bíblica no tiene dudas. La esperanza bíblica es una base segura donde usted y yo fundamentamos nuestra vida cristiana. Creyendo que Dios siempre cumple sus promesas, podemos tener esperanza o seguridad cuando confiamos en Cristo. En Juan 6:47 dice: de cierto os digo que el que cree en mí, subraye esto, tiene vida eterna. Mire, cuando usted y yo aceptamos el don de la vida eterna, es nuestra esperanza, se acaban las dudas. Ahora nuestra esperanza se basa en la palabra de Dios, en el carácter de Dios y en la obra terminada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La resurrección de nuestro Salvador nos da esperanza. Ahora termino con esto. La resurrección de nuestro Salvador, hermanos, es una verdad que no podemos negar. Y ella misma apoya otras verdades
que es necesario que usted y yo entendamos. La resurrección de nuestro Salvador, en primer lugar, nos da evidencia de que la palabra de Dios es totalmente cierta y confiable. Si Cristo no hubiera resucitado, la Biblia es una mentira. Si Cristo no hubiera resucitado, usted y yo no tenemos salvación. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra esperanza fuera vana. Ahora, en segundo lugar, la resurrección de nuestro Salvador nos indica que Jesús es el Hijo de Dios, como Él constantemente afirmó ser. Él es el Hijo de Dios. Si Cristo no hubiera resucitado, Jesús es el farsante más grande de la historia. Pero en tercer lugar, la resurrección de nuestro Salvador nos demuestra que la salvación es completa. Usted no necesita nada más. Cristo solamente. Martín Lutero, de las 5 solas, dijo: Cristo solamente. En cuarto lugar, la resurrección de nuestro Salvador nos prueba que la iglesia ha sido establecida. Si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra predicación. En quinto lugar, la resurrección de nuestro Salvador nos muestra que el cielo nos está esperando, tal y como Él lo había dicho repetidas veces. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y por último, la resurrección de nuestro Salvador nos muestra que el juicio de Dios viene. Y si usted no tiene a Cristo en su corazón, prepárese. Todos debemos de estar preparados, porque el juicio de Dios viene. Y la resurrección nos prueba esa verdad. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por el privilegio de haber escuchado este mensaje sobre la resurrección de nuestro Salvador. Él no se quedó en una tumba. Cristo resucitó, y porque Él vive, nosotros viviremos también. Tenemos esperanza de vida eterna. Tenemos esperanza de, así como Él venció a la muerte, un día nosotros vamos a vencerla también. Gracias, Señor. Gracias por haber enviado a tu Hijo a morir en una cruz. Gracias por haber entregado a tu Hijo por nuestros pecados. Gracias por darnos el perdón de nuestras maldades por medio de la cruz y el sacrificio de nuestro Salvador. Pero gracias, Señor, porque Jesús no se quedó allí. Él salió de esa tumba. Y cuando salió de esa tumba, probó que el evangelio es verdad. Y cuando salió de esa tumba, probó que sus dichos fueron reales. Y cuando salió de esa tumba, nos enseñó que nuestra resurrección es viva. Y que un día nosotros también vamos a resucitar tal y como Él lo hizo. Gracias porque el día que Él salió de esa tumba, demostró que todo lo que los líderes religiosos lo acusaban fue mentira. Y porque Él vive, nosotros viviremos también. Bendice este mensaje, Padre, y ayúdanos a entender y a defender, tal y como Pedro decía: cuando alguien nos pregunte sobre esa esperanza, usted esté listo para dar una respuesta. Compartir el mensaje. Que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Señor, si hay alguien aquí que no está seguro de tener vida eterna, permite que este mensaje pueda ayudarle a fortalecer su fe y a entender que solamente en ti hay esperanza de vida eterna. Gracias, Señor, porque la resurrección de Jesús fue los primeros frutos de todos los que un día vamos a resucitar. No importa si somos hechos pedazos al momento de morir, vamos a resucitar completos
en ti, mi Dios. Bendice este momento. Bendice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.